Los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a su programa preferido, Trocha Abierta. Como siempre, aquí en compañía de Carlos Chirro García. No te voy a dar chance que salude porque tú siempre saludas con un puño y eso ya es agresividad. Pues. Pero bueno, saluda pues, no hay problema. No, yo nada más saludo con un puño. ¿No te gusta? Bueno, ahora saludo con los dos, pues. Bueno, Martín González, ocueño de pura cepa. Buenas tardes y definitivamente Oye, ganó, Ocueño, ganó Carmen Linet Chan Montilla de Herrera del distrito de Ocú, corregimiento Cabecera. Qué bien, y que por ese apellido Montilla materno me imagino que su madre puede ser oriunda del corregimiento de Los Llanos, un corregimiento de gente muy humilde, pero batalladora, y felicidades a la joven Carmen Linet Chan Montilla. Sigue Herrera marcando pauta, definitivamente. Y la verdad que la muchachita, cuando yo la vi, me sorprendió la forma de hablar, su expresión, todo, excelente. Nos alegramos muchísimo. El segundo quedó de Colón y el tercero quedó de Coclé. Es correcto. Además, es justo también, Alfonsito, felicitar a todos los muchachos. A todos los jóvenes, todos son ganadores, todos lo hicieron muy bien, y exhortar definitivamente a la juventud que en la formación y en el estudio está la mejor manera de poder salir de los círculos de pobreza. Oye, pero esa chiquilla, ¿qué desenvolvimiento tiene? Sí, muy una libre. Cosa espectacular, espontánea. De verdad. Espontánea, o sea, la verdad que me sorprendió sobremanera. Ella es de Ocú, Alfonsito. No, yo sé. Ella es de Ocú, Alfonsito. Ella no es Chitré, Alfonsito, ni Agualuce, ella es de Ocú. Acuérdate que mi familia todo es de Ocú. Todo es de Ocú. Ya tú muy bien chupapa, Alfonsito. Bueno, y por supuesto, aquí, ¿qué dice Zulay? Oye, por todos lados me preguntan por su ¿me Bueno, mira, yo felicitar a los muchachos que participaron en el concurso de oratoria, sobre todo a la joven que ganó, mucho dominio del tema, pero para mí todos los muchachos lo hicieron muy bien, de todas las provincias, y sobre todo, mira, estos son nuestros relevos generacionales que después veremos en los noticieros, veremos en los programas de opinión, y sobre todo haciendo historia y cambiando el país en positivo. Los felicito mucho. Mira que el muchacho de Colón, que llegó en segundo lugar, expresó su sueño o su deseo, su aspiración de ser presidente de la República. Le espero lo mejor. No, y el muchacho que ganó el año pasado, mira, él se ganó una beca para Taiwán y él dijo, no, yo no me quiero ir a Taiwán, yo me quiero quedar aquí en Panamá estudiando arquitectura, porque mira, yo sé que sí, prefirió quedarse en vez de irse a un país en el exterior, que a veces los conocimientos son buenos, ¿no? Hay algo que no, él quiere hacer la diferencia aquí en Panamá. Qué bonito que sí, qué lindo, de verdad. El de Colón, que su papá hace 31 años quedó de segundo en el concurso de oratoria y ahora él le está siguiendo los pasos. También. Mira, sí, qué bien. Sí. Bueno, estas son las noticias en positivo. Ver a la juventud. Lo que sí te puedo decir de positivo es que ayer estuvimos en Multiplaza, en Multicentro. Oye, déjame decirte que es una impresionante como la gente me paraba y me decía, pero todos me hablan nada más de Zulay. No, y de Chirro. No me hablan no, también ahora cambió la onda. Ajá. Ahora cambió la onda. Ahora nada más es Zulay. Y yo le pregunto de acá. ¿Y ustedes no se han dado cuenta que Martín González está en el programa? Sí. No, Zulay. No, a mí me hablan de Martín. Me hablan de Martín. Y tú no te acuerdas que yo estoy en el programa. No, Zulay. No, ¿sabes por qué me hablan? Un artista, te voy a decir. No. A mí me preguntaron, oye, Chirro, ¿por qué es el planeta Plutón? Porque era del planeta. Y yo, es que está bien lejos, pero de repente cuando se acerca viene con fuerza porque es un planeta grande. Bueno, me preguntaron por Martín, me dijeron, oye, pero Martín siempre... No, me dijeron... que era un meteorito. No, me dijeron que sí era el meteorito, me dijeron, pero él no era del Partido Popular antes. Y yo, no, acuérdate que hubo una parte del Partido Popular que estuvo con Navarro y, bueno, vio la luz. Él siempre ha sido PRD. Yo te estaba defendiendo, Martín, yo no dije que tú eras del Popular. Gracias. Yo no dije, yo no soy de ese partido, oye...
que hay buena gente. Yo no lo critico, pero tú eres PRD, tú eres pueblo, Martín. Eso es correcto, Zulay. Óyeme, Alfonsito, permíteme un segundo nada más saludar a la gente del Ministerio de Trabajo de Zulay. También tiene una amiga por allá que hoy me atendió, no vamos a decir su nombre por cuestiones de seguridad, no de Zulay, sino de esta funcionaria y de otros funcionarios que nos mandaron su saludo, y un saludo también a la familia Ceballos, que su hijo Rodrigo Ceballos, que es amigo tuyo de ahí Chupampa, contrajo matrimonio el fin de semana pasado. Así que a Rodrigo Ceballos y a Neya. También. Sí. Yo tengo que mandar un saludo también a la Asociación de los Profesores Veragüense, el señor Víctor, que siempre me sintoniza, y Juan Ramón, que también dice que no se pierde el programa. Y me dijo, Zulay, tú la otra vez mencionaste a Aguadulce, mencionaste a Chitré, mencionaste a Herrera, mencionaste a Penonomé, mencionaste a Chiriquí, mencionaste a los productores de Tierras Altas, pero Santiago también te ve, y la provincia de Colón, que tú sabes que son personas muy luchadoras, y los apoyamos con su Colón Puerto Libre. Bueno, mira, yo quería también saludar. No voy a saludar, te voy a decir. Es que todo el mundo quiere que le mandemos saludos. Te voy a hacer una pregunta: ¿cuánto es la tarifa por las menciones? Es que eso es lo que te iba a decir, que los saludos, si son buenos, saludamos a Martín González, eso cuesta $100. Sí. Pero si ya le añadimos un poquito más, ya con un poquito de efusividad, ya eso se va a $200. Sí. Así que sepa que las personas que anunciaron aquí, Martín le va a cobrar después su like. Para que sepa que no fue gratis, eso le va a pasar la factura después. Pero bueno, pero yo me acuerdo de ustedes. Hoy estuvimos leyendo las declaraciones ante la Fiscalía del ministro Papadimitri, y la verdad que dentro de todo, lo que a mí, lo que saco en conclusión es que hemos tenido y tendremos una serie de ministros irresponsables, y con aquello del eslogan ese, o la costumbre de que el deber, ¿cómo se llama? El deber cumplido, ¿cómo se llama ese? La satisfacción del deber cumplido. La satisfacción del deber cumplido. No, la obediencia debida. El principio de la obediencia debida. Obediencia debida. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, papá? Eso aplicaba para los militares. Pero ¿cómo papá Dimitri me va a decir a mí que el contrato lo aprobaron porque si no Martinelli se ponía bravo? Pues, aunque no les gustara y no estuvieran de acuerdo con el contrato, ellos lo aprobaron porque el presidente se ponía bravo. Es una tamaña irresponsabilidad y una manera muy fácil de salirse del entuerto. Yo no acepto bajo ninguna circunstancia que los ministros que representan este país también, pues los ministros representan los intereses de los panameños. En ese Consejo de Gabinete, usted no se puede oponer aunque el presidente quiera. Yo renuncio, si yo sé que están causando una lesión al Estado, yo automáticamente presento la carta de renuncia y me largo. Yo no estoy de acuerdo con esta conclusión tuya, Alfonsito. No estás de acuerdo. Y te voy a explicar por qué. Dime. En el sentido, hay en la legislación en materia civil, creo que establece una norma de que la ignorancia de la ley no te exime de responsabilidad. Correcto. En el caso específicamente del ex ministro Jimmy Papadimitrio, si bien es cierto lo que tú señalas, así lo expresa él en su declaración, que la mayoría de los ministros lo aprobó para no molestar al presidente. Eso no nos exime de responsabilidad si el contrato era lesivo, si el contrato era leonino, si tenía daños o tenía repercusiones o podía repercutir en contra del erario. Eso no le exime de responsabilidad. O sea, eso es lo que él pretende. La autoridad, en este caso el Ministerio Público, en la parte sumarial, debe también llamarle y debe llamarlo, involucrarlo en su cuota de responsabilidad en el evento de que salga esta situación pues mala, definitivamente, porque no me digas a mí de que yo voté y yo voté a favor para no molestar a Alfonsito. No, espérate, Alfonsito, te respeto, esa es tu opinión, pero no la comparto. Y por eso voto en contra. Y sobre todo por el poder que tenía Jimmy Papadimitri, porque era el hombre del poder en realidad. Eso en derecho civil se conoce el otorgamiento del consentimiento por temor reverencial. Pero entonces, cuando tú hablas de coacción o tú hablas de intimidación, pero él nunca lo dijo, ¿por qué no lo dijo en su momento? Sí. ¿Por qué él lo vienes a decir 4 o 5 años después? Ay, yo tenía temor, yo no lo quería firmar, pero Martinelli entonces se ponía bravo. Ey, tú tenías que decirlo en ese momento, decir lo que tú no estabas de acuerdo, como yo estoy haciendo en la Asamblea. ¿Tú sabes lo que yo estoy haciendo? Yo salvo mi voto.
y yo estoy salvando mi responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo. Oye, lo han hecho los magistrados, pero tú no puedes venir 4, 5, 6 años después de decir, yo lo hice porque entonces se molestaba. No, señor, usted tenía que decirlo en ese momento que usted estaba siendo presionado, usted estaba siendo coaccionado, pero venirlo a decir 4 o 5 años, usted también es responsable, usted fue partícipe, usted fue cómplice y usted debería ser investigado en este proceso. Al principio, que tenía yo contacto con algunos de estos ministros, me decían que el temor de ellos no era Ricardo Martinelli, el temor era Jimmy Papadimitri, que sembró en la presidencia un estado de terror. Yo recuerdo hablar con un funcionario que tenía que ver con seguridad y él me dijo, mira, en mi vida a mí me habían humillado tanto como cuando tuve una reunión con Martinelli y Papadimitri. Sentí que ahí la gente no se atrevía a mover ni un papel ni una pluma, porque inmediatamente venían los gritos, las amenazas, las intimidaciones. Entonces, lo que tú estás diciendo es muy bonito ahora salirse a limpiarse como Poncio Pilato. Pretender limpiarse, sí, pero como la justicia anda como anda, ¿qué podemos esperar? Pero ahora decir, no, lo que pasa es que yo no me atreví tampoco y los otros ministros tampoco se atrevieron. Mire, ustedes regañaban a Martinelli. Usted regañaba a Martinelli. Yo recuerdo cuando una vez allá en la oficina de él, en Costa del Oeste, las encuestas había bajado un poquitito y él prácticamente lo regañó y Martinelli se fue porque ese era el poder detrás del poder. Y yo recuerdo cuando Roberto Enrique me dijo a mí, ¿qué podemos hacer si cuando el presidente habla de mí, y yo estuve con él desde el inicio, y cuando habla de Papadimitri, a él le debo la presidencia? Pero, ¿sabes una cosa? ¿De qué estamos hablando? Pero es interesante porque Jimmy Papadimitri, que tenía todo ese poder dentro de la presidencia, pierde ese, vamos a decir, ese ascendiente que tiene sobre Ricardo Martinelli por Juan Hombrón y cuando se pelea con Alberto Vallarino. O sea que si tú ves en la balanza a Alberto Vallarino y ves a Jimmy Papadimitri, te diste cuenta que Alberto Vallarino siempre tuvo poder dentro del gobierno y que continúa con el mismo poder en este gobierno. Entonces, cuando se dio lo de cobranzas del Istmo, los $7 millones que Dulcidio lo da, que nosotros mismos dijimos, oye, tú no tenías por qué pagar jamás esos 7 millones si ya la Corte había anulado el contrato. Mira que aquí Dulcidio nunca dijo nada, el Ministerio Público nunca dijo nada. Cuando vemos la cuestión de los radares, donde todos estos ministros comienzan a firmar, porque no solamente lo hizo Mulino, también lo hicieron los varelistas, los ministros de Varela. Yo no vi que ahí se investigara a nadie. Cuando se dio la ley Chorizo que tuvo Alejandro Pérez, que me gustaría interrogarlo, y yo le digo, oye, yo no gusto de Mulino, porque se dieron los acontecimientos de la ley Chorizo, donde mucha gente en Bocas del Toro quedó ciega, quedó incapacitada, y ¿sabes lo que me dijo Alejandro Pérez? Pero si el que le daba las instrucciones a Mulino era Varela. Varela. No, era Varela, porque Varela en ese momento estaba en el país y Varela con lo que era el ministerio, porque dice que el señor estaba afuera. Yo no lo eximo, porque yo no eximo a nadie, eso tenía que ser investigado. Incluso yo demando a Molino ante la Corte Suprema de Justicia por los acontecimientos de la ley Chorizo y por la suspensión de las comunicaciones telefónicas, que lo absolvió la Corte, hago la salvedad, lo absolvió, y nunca investigaron de quién ellos recibieron las órdenes. Pero, y según Alejandro, fue de Varela. Vuelvo a insistirte, temas tan delicados que pasan por el Consejo de Gabinete, las aprobaciones del Consejo de Gabinete. ¿En manos de quiénes estamos nosotros los panameños? La decisión la tiene un Consejo de Gabinete que dice que aprueba una transacción que pudiera tener efectos negativos para la economía, para los panameños, etcétera, etcétera. Y resulta que la excusa que está dando es porque le tenían respeto, miedo, temor, no sé qué. Bueno, para no contrariarlo. Es inconcebible. Entonces, de ahí para adelante yo puedo pensar que este gabinete también está haciendo la misma gracia. Mira, tenemos que ir a una pausa. Bueno, quiero hablar sobre el caso de las personas que fueron detenidas en el órgano judicial, porque se están mencionando nombres de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero ver qué va a hacer el Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con ustedes. Mencionaron a Ayub Prado. Ya regresamos con Trocha Abierta. Regresamos entonces, Zulay. ¿Qué dice Zulay?
Mira, es interesante en la detención que hubo contra los funcionarios de baja categoría, de cuarta, quinta, última categoría que ganaban $400, $500. Kevin Moncada es el abogado de Kira Puga. Kira Puga dio su declaración indagatoria, incluso dijo que ella no se le encontró nada, le tuvieron que dar una medida cautelar de que notificarse cada 15 días. Pero y si ella no se le encontró nada porque tienen que exactamente, eso fue lo que dijo. Le tomaron los teléfonos, no le encontraron ninguna conversación. Le dieron seguimiento, no lo encontraron reuniéndose con nadie, ningún buffet ni nada. Pero ellos, para molestar, tú sabes como el ministerio, cuando Kira Puga va a su declaración indagatoria, que está Kevin Moncada, Kira dice, mira, a mí el que me puso esta, vamos a decir, me hizo todo este show y me ha hecho toda esta encerrona, es Ayu Prado. Porque Ayu Prado es amigo del amante de un magistrado amigo de él. Cuando ella va a decir el nombre de este magistrado que tiene su amante en la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público le dijo, no lo mencione. Sí. No quiso. Y Kevin decía, di el nombre. Y cuando decía el funcionario, dijo, no puedo tomarle la declaración de quién es el magistrado. O sea, ocultándolo. Pero Zulay, el funcionario de instrucción en ningún momento puede ni debe impedir que la persona que está haciendo su deposición, frenarlo, decirle que diga esto o aquella. Pero Martín, lo hicieron. Martín, está en el mundo del deber ser. Es lo que debe ser, lo que debe ser. Y lo que la ley, pero es otra cosa en la práctica. Entonces, lo más interesante es que Kira Puga comienza a decir, yo no tengo nada que ver en esto. Esto se ha planificado de la siguiente forma, me mandaron a descongestión judicial, la amante de este magistrado la tienen contra mía. Cuando ella iba a decir el nombre del amante y quién era el magistrado, el funcionario público le dijo que no podía hablar. Never in the life. Never in the life, como dicen, no podía decirlo. Posteriormente, incluso, hay otra declaración que Kevin, ya yo le dije que me trajera todas estas declaraciones indagatorias de Blas Macre. Macre vincula directamente a Ayu Prado. Sí, pero ¿por qué? Porque dice que bajaba y le daba instrucciones a varios jueces y a varios magistrados, sobre todo del segundo tribunal. ¿Qué es lo que se ha sacado en conclusión de personas de alto perfil? Me dicen, lo que pasa es que esto es simple, esto es negociado. ¿Qué es lo que quiere Teletón? ¿Qué es lo que quieren los intermediarios grandes que cobran 5, 6, 10 millones de dólares por estas medidas cautelares? Banco Universal, quieren quedarse con Banco Universal. Todo el mundo sabe eso y han puesto todo esto que está pasando. Entonces, utilizas la justicia para que la justicia tú puedas de alguna forma hacerle presión y adquirir bienes, adquirir dinero y adquirir, en este caso, los bancos para los del gobierno de ahora. Entonces, cuando él menciona a Ayu Prado en su declaración indagatoria, que lo hace más Macre, que es el papá del hijo símbolo de la Teletón del año pasado, ¿qué ha hecho el Ministerio Público? Absolutamente nada. Por eso yo les decía, Ayu Prado lo que está aquí es favoreciendo a los grandes intereses del Ejecutivo y con esto tiene la manera de ir a presionar a los del segundo tribunal, donde van a quedar las apelaciones, van a quedar las medidas cautelares en segunda instancia, van a quedar las órdenes de libertad, de reemplazo, de todo lo que tú quieras. Y que dice Ayu Prado, mira, ve, procedí contra los funcionarios de menor jerarquía y puedo hacerlo contra los magistrados del segundo tribunal. Así tiene el control total del segundo tribunal y puede hacer que los magistrados del segundo tribunal, por miedo, por coacción, por toda esta cacería de brujas y este show montado que han hecho, entonces lo obedezcan directamente y tengan que hacerle todas las consultas, a quién se le da, a quién no se le da, a quién se perfila que lo pueden ayudar, ¿ves? Entonces todo esto está planificado. Pero bueno, aquí hay muchas interrogantes que hay de las declaraciones indagatorias, se mencionan a peces gordos y no he visto en ningún momento que el Ministerio Público haya dicho absolutamente nada contra estos magistrados que han sido mencionados en las declaraciones indagatorias de las personas que detuvieron. Yo deseo insistir, complementando lo que ha manifestado la diputada Rodríguez, que resulta sumamente sospechoso y ridículo para los que de una u otra manera manejamos y nos involucramos con tribunales, que se tome y se le restrinja la libertad corporal a funcionarios de inferior jerarquía,
cuando los encargados de conceder libertades, boletas de libertades, medidas cautelares, no son estos servidores, son fiscales. El domingo pasado hacía señalamientos de varios casos de Pipo Virsi, se lo concedió el Ministerio Público. El del funcionario que defendió, del abogado del colega que solicitó la fianza en el caso de Paulette Morales y que posteriormente cambia de abogado y por arte de birloque, en este caso sí le aceptan la solicitud de fianza, el fiscal no apela, el juez que la negó originalmente no dice nada, la concede y el fiscal no apela. O sea, son aspectos que parecen sospechosos. El aspecto del señor Obregón, que también se le extendió medida cautelar, fue el Ministerio Público. Quien concede, Ruiz Obregón, ¿de quién es familia? Él tengo entendido que es el yerno del señor Eichmann. ¿Tiene alguna relación con alguna pariente del señor Eichmann? No, es cierto que él está casado con la nieta, de Eichmann y que está involucrado la hija, la nieta y el yerno. Son tres que se les dio medida cautelar. Hasta allá no puedo manejar. Sí sé el caso del señor Obregón. Ajá. Y habría que investigar por los otros dos casos. Y salieron cheques también de depósitos que se dieron en Suiza. Entonces yo no veo ahí a Movín diciendo nada, yo no veo ahí a la prensa diciendo nada, yo no veo aquí a los grupos de poder. Incluso hoy, con lo que tú dijiste, yo vi que en todos los periódicos dijeron, y ya lo aceptaron públicamente, que Movín había participado en la escogencia de los dos magistrados de la Corte. Entonces, ¿para qué hacen show? El lunes pasado también se mencionan algunos diarios del lunes pasado, también supuestamente 4 colegas, 4 abogados, pero no vi los nombres de quienes se señalan. Si hubo todo este tipo de situaciones, que yo definitivamente no las dudo, hay abogados involucrados, pero hay funcionarios del Poder Judicial, y no funcionarios de segunda o tercera categoría, sino funcionarios principales, entiéndase jueces, entiéndase magistrados, entiéndase fiscales, el ejecutivo, ¿ya? Entiéndase también el ejecutivo, quizás algún tipo de maniobra que pudiera estar realizando, pero no, o sea, pretender tomarnos a la mayoría de la población de este país de tontos, de ilusos, de ser demasiado cándidos para creernos esa situación de que no hay personal involucrado de esta jerarquía, o sea, no se asimila, eso no es digerible, eso no es correcto. Entonces, yo creo que lo prudente frente a lo que le informa el licenciado Moncada a la diputada Rodríguez de lo que está ocurriendo, si un funcionario de instrucción, señor fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, le priva a una persona que está haciendo su deposición, ya sea una declaración jurada, una declaración indagatoria, y es su manera de defenderse, ¿de dónde, cómo es posible que le dice que esto no lo puede decir o esto no lo diga? ¿Esto de dónde sale? Ese funcionario debe ser procesado y debe ser despedido, y esto debe ser investigado en el evento que eso sea cierto. No, y escucha esto, que fue lo peor. Ellos, dice Ayú Prado en una denuncia de 3 paginitas, que él había recibido información que estos funcionarios estaban dedicándose a la corrupción judicial, a la compra, la venta de medidas cautelares y todo esto que tú me estás señalando. Pero cuando ellos van a ver esta denuncia, ya ellos habían hecho interceptaciones telefónicas anteriormente sin las autorizaciones judiciales por parte del Ministerio Público, pidiéndose a la Corte Suprema de Justicia. O sea que ya estas interceptaciones y estas escuchas telefónicas lo habían hecho anteriormente con el Consejo de Seguridad. O sea, esto prácticamente todo es nulo. Es que la gente está pensando que es falso, porque tú sabes, siempre uno tiene la duda. Ya con esto te das cuenta que nos están vigilando a todos. De que no nos están vigilando y no nos están interceptando las llamadas telefónicas y los mensajes, etcétera. La percepción que hay general es que sí lo están haciendo, y con un equipo más sofisticado todavía que el que tenía el gobierno anterior. Pero a mí me preocupa mucho el tema de cómo nos engañan y cómo nos manipulan y cómo nos doran la píldora del tema este de los consejos de gabinete. Eso es inaceptable, porque imaginemos en un contrato de tantos millones de dólares, dice, es que yo le di la responsabilidad a Mulino para que se encargara pues de la implementación de este tema. Ok, tú le recayó en él esa facultad,
Pero tú me vas a decir a mí que el Consejo de Gabinete, que de por sí están diciendo que fue para complacer a Martinelli, ellos no debieron, para salvar su pellejo, ¿verdad?, no debieron entonces darle seguimiento a los próximos consejos de gabinete para pedir explicaciones de cómo iban las instalaciones de los radares, si funcionaban, no funcionaban, etcétera, etcétera. Se la pasaron toda la distancia ocultando lo que supuestamente ellos dicen que no servían para nada, ¿verdad? Entonces ahora papá Dimitri, vuelvo y repito, insisto, alegremente nos hace ver a nosotros los panameños que él apoyó, ratificó, firmó ese contrato, refrendó este contrato, avaló este contrato, fue parte del compinche de este contrato porque le tenía miedo a decirle no al presidente de la República. Entonces, ¿qué clase de ministro tenemos nosotros? ¿Qué clase de autoridad representativa en este país tenemos nosotros en un consejo de gabinete? ¿Qué clase de funcionarios alcahuetes y cómplices serían cuando solamente viene ahora, después de tanto tiempo, como lo dice Tuzulay, a resucitar y a cantar, ¿verdad? Esto es inaceptable, porque si eso ocurrió con esos ministros, imagínate lo que está ocurriendo ahora con este gabinete también. Déjame decirte algo, ¿Vas a hablar, no? ¿Vas a hablar? Sí, 5 minutos para Chirro. ¿5 nada más? No, digo, no, son dale, 5 minutos dale. tuyos. Mira, en el gobierno en que Ricardo Martinelli era ministro del canal y él participaba en los consejos de gabinete, una de las quejas permanentes que tenía la presidenta, la señora Mireya Moscoso, era de que el ministro Ricardo siempre le decía que no. Sí tenía la voluntad, sí tenía el coraje, sí tenía la interés de decirle que no. Y eso fue siempre la queja de Mireya. Tengo un ministro que siempre me dice que no. Y estos otros ministros de Ricardo de Ricardo Martinelli le decían era que sí. Oye, qué falta de interés. Y entonces lo que más me preocupa es que el ruido que hay en la comunidad con respecto a la salida de Papa Dimitri no es por diferencia en cuanto al manejo en sí del gobierno, no. Aparentemente la salida de Papa Dimitri fue por un tema muy personal, de un gran negocio. Y la diferencia, como tú dices, con el Alberto, 7%, 5%. 7%. 7%. Juan Hombrón, etcétera. La Tusa, Lutcon. ¿Qué más quieres que te diga? Esa Tusa. La Tusa son más de 7 millones de dólares que le costó al pueblo. La construcción del Hospital del Niño, que es 10 millones de dólares. De la Embajada de los Estados Unidos. Tusa, ¿Tú pensaste que esa era la Tusa? Eso es algo allá de duro. Los 400 millones que le exoneraron por la venta del ahí mismo. Y los barelistas, y ustedes no pidieron renta sustitutiva, ¿verdad? Ustedes no dijeron nada. Ajá, sí. Yo me acuerdo, ¿verdad? Eso sí no dijeron nada. Pero bueno, aparte de eso, ¿qué es lo que está pasando en el PRD con Palillito y los demás compinchetos que forman los 6 del patíbulo? Los 6, bueno, mira, a mí me gustaría tomarlo en lo otro porque esto es bien grande. Mira, lo de las escuchas telefónicas, sí me gustaría que nosotros, esto me tiene bastante preocupada, porque yo estoy viendo que este gobierno nos está pinchando, nos está interviniendo a todos los que somos opositores y críticos. Pero ¿qué está pasando en este momento con la coalición internacional ahora de que Panamá es parte? O sea, nosotros vamos, a participar para impedir. No, ese para el próximo bloque te hablo. Para el bloque. Ahí te tengo bastante cuento. Viene el otro bloque acá con Entonces, mi pregunta es la siguiente: si no tenemos las facilidades nosotros para poder impedir todo el pandillerismo, los homicidios, los secuestros que está pasando con el señor Percepción, y las escuchas telefónicas las estás utilizando contra los opositores, ¿cómo vas a impedir que este grupo armado islámico nos ataque a nosotros o vaya contra, vamos a decir, edificios o construcciones que son de aquí de Panamá, por ejemplo, el Canal de Panamá? Esa es mi pregunta y ese es mi interrogatorio. Bueno, vamos a hacer una pausa, Chirro. Bueno, de nuevo, el mismo sistema. Pero Chirro, tú te metes cuando vienen las pausas, Chirro. Mira, yo te voy a comprar un cronómetro. Escucha, si tú te coges un minuto de este tiempo, ¿verdad?
te lo restan del otro restante. Sí, no es así. Ah, sí, no, es no así. No es ¿Cómo así. no? Lo de Panillito, si quieren, para el próximo bloque. Te lo voy a bloque. demostrar ahora en la pausa. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ya regresamos con Trocha Abierta. Vuelta con Trocha Abierta. Regresamos entonces, como dice Martín en Ocú, se dice estamos de huerta. De vuelta. Se me enredo. De huerta. Bueno, de huerta, dice huerta. Zulay que Panamá está involucrada ahora en Bueno, para apreciar, apreciar la internacional. cuestión, por favor. A ver, dale, Mire, dale, es que dale. resulta ser que, mire, cuando Panamá celebró el tratado De neutralidad. de Torrijos-Carter, ahí había un tratado de neutralidad. Y entonces los norteamericanos introdujeron muy hábilmente una enmienda, la enmienda de Concini, Concini, que sí. casi se echa abajo todo el tratado. Ok, dentro de esa enmienda de Concini, que dicho sea de paso, ya la utilizaron los norteamericanos en Panamá para 1989. Para declararnos la guerra. No se olviden eso, ya lo usaron una vez. Bueno, dichos palabras más y palabras menos, esa enmienda de Concini dice que en el momento en que disturbios aquí en Panamá amenacen el normal funcionamiento del canal de Panamá y pueda obstruir ese funcionamiento, los Estados Unidos se arrogan unilateralmente el derecho de intervenir en los Estados Unidos. Intervenir en Panamá. En Panamá, perdón. Sí, sí. Tal como lo tenían al inicio de la República en el Tratado Jaibunó-Varila. De manera tal de que esto es muy peligroso ahora que escuchamos declaraciones de altos personeros de Panamá que Panamá se adhiere a bloques internacionales en contra No es de... alto personero, es el presidente de la República, Juan Carlos Varela, que dice que ahora Panamá va a ser parte de la coalición internacional para combatir a la ISIS, Ok. el Estado Islámico. El Usted único ha país precisado. El latinoamericano. único país latinoamericano que lo ha hecho, Panamá. Varela O sea, tiene más nosotros, fidal que Toledano que el o resto sea, de los presidentes. nosotros somos mejor que Francia, Ok, mejor que usted lo ha Estados Unidos. precisado. Entonces, ¿esto qué Sí. convierte a Panamá? Nos convierte en parte beligerante en este asunto. Nos convierte en un blanco de guerra en no- este momento. y como consecuencia de ello, en Claro. un blanco O de de guerra, guerra. y otras consecuencias más porque pueden venir. Pero lo que a más nos preocupa, además de esta consecuencia negativa, es de que los Estados Unidos está adquiriendo el derecho de intervenir unilateralmente en Panamá. Miren, aquí se ha dicho de que en Panamá se acabaron las causas nacionales cuando hicimos el Tratado de Torrijos-Carter. Pero eso no es cierto. Nos ha quedado pendiente la aprobación de este Tratado de Neutralidad. Esta es una causa que los panameños la tenemos pendiente y en algún momento y más temprano que tarde debemos empezar a luchar porque ese tratado sea resuelto entre Panamá y los Estados Unidos y nosotros entonces recuperamos la soberanía absoluta y total de la República de Panamá. Ahora pueden ustedes continuar. Yo creo, Chirro, que es muy importante. La trayectoria y la historia de nuestro país ha sido de paz, ha sido inclusive de prestarse para crear, llevar paz en otras latitudes y ha sido una posición pues específicamente incluso nuestra ubicación a nivel del mundo es dentro del país, de los países no alineados. En las últimas administraciones, y recuerdo al doctor César Quintero en una clase burlándose y mofándose pues de lo que en una ocasión un presidente en su debido momento, creo que en la Segunda Guerra Mundial, que fue con los nazis, ¿no? El presidente de turno le declaraba la guerra al imperio austrohúngaro, en ese tiempo, pues, Alemania nazi. Y que Hitler buscaba, ¿dónde está Panamá? Que no la veo, aquí en este globo terráqueo. Y que había una mosquita Así que la es, tapaba. aquí está. Entonces, posteriormente vimos lo ocurrido en la administración anterior con el caso de las islas en conflictos con Japón y otro país, de situaciones desafortunadas en materia del manejo de las relaciones internacionales. Panamá se ha caracterizado por independiente, por soberana, por llevar paz y como bien lo señaló Chirro, con los tratados Torrijos-Carter nos vimos obligados a firmar un tratado de neutralidad. Eso nos conlleva a que tenemos que ser neutros en las relaciones y las demás situaciones. Hay que tener mucho cuidado con eso que está ocurriendo.
hay que tener mucho cuidado. Yo le mandé a Alfonsito Castillero una situación también de qué es lo que puede estar pasando en otros lugares, porque los Estados Unidos en su debido momento promovieron y auspiciaron la guerra entre Irán e Irak. Ellos crearon el monstruo de Irak para combatir a Irán, para no ir directamente. Posteriormente, las situaciones que ha pasado en Egipto, la creación del Estado Estado de Israel. Estado de Israel. Sí, pero, con Palestina. En fin, hay una serie de intereses. Ya estamos en las redes. Ya, es correcto, yo te mandé a ti una situación para que lo leyeras. Martín, sobre ese tema. ¿tú has visto la revista de ISIS, del Estado Islámico, donde pone objetivos en este momento de países que están en contra de ellos? Ya incluyeron a Panamá. Entonces, nosotros tenemos un canal de Panamá que es nuestro único activo. ¿Qué tal que vengan estos señores y nos pongan una bomba? Y ya en su debido momento, ¿qué hacemos nosotros? recuerdo al propio... Con las filtraciones que tiene. Entre las filtraciones del canal, que ya hay que echar las murallas abajo, las esclusas abajo, y ahora que nos pongan una bomba o que venga uno de estos, esos señores están infiltrados. Es más, tú sabes lo que decían en Francia, que ellos se sorprendían de la seguridad y el secretismo que habían tenido los 10 que estaban involucrados en los bombardeos que hicieron en Francia, porque nunca la seguridad de Francia pudo detectar quiénes eran los terroristas, igual que el 11 de septiembre en Estados Unidos. Ellos andan con el secretismo, ellos son personas que consideran que esta es una guerra religiosa y que nosotros somos los enemigos. Entonces, si no pudo hacerlo Francia, no lo pudo hacer Estados Unidos, ¿cómo lo va a hacer Panamá si ni el pandillerismo lo podemos combatir? Venga, yo te voy a explicar. No, esto es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer? Ya nosotros estamos preparados. Miren. Yo quiero que me enfoques aquí. Enfócame aquí, por favor. Ya, para que ustedes no crean que Varela anda durmiendo. No. Sale el escuadrón de Varela. Sale el escuadrón de Varela y puras aquí está el escuadrón. Déjame ponértelo bien. Espérate un momentito. Dios déjame ponértelo mío. Bien. O sea, así es como nos aquí van a está defender. el escuadrón que ya tiene preparado Varela. Mira, ahí está el escuadrón, dice Varela. Dice, sale escuadrón de Varela para combatir contra el ISIS. Sí. Todas las tortugas del país las tienen para embarcarse. No, pero esas tortugas están huyendo al mar. Yo no la veo que vengan acá No, porque es el escuadrón anfibio. Es que es anfibio, exactamente, también para embarcarse. Así que no piense que Varela no está haciendo nada y preparándose. Además, Ábrego tiene todas sus tropas élite también para embarcarse. Yo no sé por qué. Ellos hablaron de migración. Migración es administrativo. Ellos estaban hablando de otros estamentos de seguridad. O sea, ¿cómo? En los tiempos ¿qué vamos a hacer? Que este país tenía ejército, el propio general Torrijos creo que en un momento determinado señaló que el canal era indefendible. Y nosotros tenemos ejércitos aquí ahora, en este momento. En el Darién. Solapadamente tenemos un ejército. Solapadamente no, están a vista y ciencia y paciencia de todos. Que a cada rato dice que salen huyendo y dejan las armas en el suelo cuando la guerrilla viene y los corretea. Dice que dejan todo, se salen huyendo y entonces por eso que están matando a poblaciones indígenas en el Darién. Entonces, ¿qué defensa? Si a nosotros no nos pueden defender, ¿cómo nos van a defender de esta amenaza de la ISIS? Yo no entiendo y ya somos blanco de guerra. Entonces, esto se lo debemos a Varela y a Isabel San Malo, porque los dos le declararon la guerra entonces a la ISIS, pues. ¿Cómo vamos a hacer? Es mi pregunta. Bueno, tú tienes el escuadrón de Varela, puras tortuguitas huyendo hacia el mar. Es el escuadrón anfibio. Ese es el escuadrón anfibio. Ahora, las relaciones exteriores la lleva el presidente de la República. Es responsable. Es responsable. Él es el que pero la ejecuta y la lleva en conjunto con la ministra, con el ministro de Relaciones Exteriores. Declara la guerra es el presidente. Pero Isabel San Malo también lo habló Chirro. Aquí vamos a ver el mismo fenómeno, porque yo creo que esto es un tema que han debido tratar en un consejo de gabinete, en una reunión de extrema urgencia. Veremos a los ministros que tampoco a ninguno se les ocurrió oponerse a una decisión tan peligrosa como esta por no ofender y no llevarle la contraria a Varela. Pero la situación no es fácil. Esto es contra la seguridad de nosotros, Alfonso. Exactamente. Aquí representa uno de los intereses mundiales tan importante como cualquier otro, que es el canal de Panamá para los Estados Unidos. Entonces, esta gente, uno no sabe
si nos mandan un par de estos suicidas, ¿verdad? Sí, de estos. Y nos los mandan acá y nos causan a los panameños por culpa de haberse metido Varela en un tema tan delicado, tan escabroso, y que ningún presidente latinoamericano se ha atrevido. Ni uno se solo. ha atrevido, imagínate tú, ni uno solo se ha atrevido. Varela, con los fidanques y los toledanos, parece que el tipo las tiene bien rayas. No, y te acuerdas Es cuando increíble, quería traernos a los refugiados sirios para acá. Yo le decía, oye, ya suficiente con el crisol de raza, que se nos han colado una serie de terroristas, que teníamos uno en Santiago de Veragua. Es que no, espérate. No. Es que tú no supiste bien cómo era el tema. A ver, la traída de los sirios esos a Panamá no era con otro objeto que brindarles oportunidades de trabajo, porque para eso están los sembrados de caña en PC, de cosas, y yo pensaba darle trabajo, no es que pensaba que le iba a los sirios. No. Todos iban a trabajar con Varela. Como lo hicieron con los filipinos, que los trajeron acá, a través también en el interior, y le quitaron trabajo a la gente, con el tema de las clonaciones, que ustedes no han podido pararlo, con el tema de los desaparecidos. ¿Te acuerdas el terrorista que teníamos en Veragua, que había matado más de 5.000 personas y que entró con crisol de razas? Y el tema del dominicano y de Will, todos esos, y que han pasado como si nada, con la seguridad del Estado. Imagínate estos terroristas. Bueno, son los inteligentes de nuestro gobierno. Ok, hay una cosa, ya apartándonos del tema de la ICI, y esperemos Dios nos ampare. Dios nos ampare. Hay que decirle a Monseñor Ulloa que por favor comience a rezar. Nos agarre confesado. Otro bloque, nos vamos al cambio comercial y regresamos inmediatamente. Ya regresamos con Trocha Abierta. Con Trocha Abierta. Se dio. Mira, hay un negocio, un aparente negocio que se está gestando, y hay una diferencia a su vez entre los directivos del canal, porque unos que están abogando a que se dé, que son 3 aparentemente, otros que dicen que se espere un poco hasta que el tema del canal se resuelva, las filtraciones, etcétera, y otros que dicen que no, aparentemente. Unos están indecisos, pero otros están indecisos. Entonces, yo quisiera, Martín tiene mucha experiencia en este tema, que nos diera, porque nada más tenemos 5 minutos, resumiera realmente cuál realmente es el negocio que se está vislumbrando aquí. ¿Qué es lo que pasa? Mira, Alfonso, yo lo más prudente, yo me muestro de acuerdo, y yo también leí la noticia de la división de los miembros de la Junta Directiva de la CP, y me muestro de acuerdo con los que están en favor de que se espere. Esta administración tiene que rendirle un informe, una rendición de cuentas a los principales accionistas de la Autoridad del Canal de Panamá, que somos todos los que componemos la población del Estado panameño. Y tiene que decirnos definitivamente, en primer lugar, cuánto de verdad se llevó la ampliación. Porque se hablaba una hora de 5.000 millones de dólares, realmente cuánto ha sido el monto. ¿Ya? La situación de la finalización de los reclamos. El aspecto de las filtraciones, se habla de que hay filtraciones adicionales. Entonces, se sale de un gran negocio o de una gran inversión sin dar ni rendir ninguna explicación para involucrarnos en otra. Pareciese definitivamente que hay personas interesadas a lo interno de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá de continuar haciendo negocio, y esto es muy preocupante. Eso dentro del orden administrativo. Dentro del orden financiero está el problema de la rendición de cuentas, que tiene que dársele al país entero. Martín, en ese orden de ideas. Mira, esto de la rendición de cuentas, y te voy a agregar. Tú sabes que cuando nosotros citamos a Jorge Luis Quijano para que rindieran cuentas por las filtraciones, por los sobrecostos, por los negociados privados, y sobre todo lo que es la venta del agua, que nosotros sabemos, y cómo está viendo la participación de la Junta Directiva, donde se están haciendo multimillonarios con información privilegiada del Canal de Panamá. ¿Tú sabes cuántos votamos a favor de que acudiera Jorge Luis Quijano? Solamente 16. Y esto era una segunda citación pendiente que tuvimos con Belvi Valderrama, ministro Coremusa, Belvi Valderrama. ¿Tú te acuerdas cuando te decía, queda la citación pendiente, y dijiste, no lo quiero citar? ¿Quién lo propone? Lo propuso Vinicio Robinson y Tito Afú.
apoyado por todos los 14 restantes. Tuvo Dalia Bernal, casi todos los ciudadanos votaron en contra. Los PRD que votamos a favor de que Jorge Luis Quijano estuvo Iván Picota, Néstor Tinguardia, Zulay Rodríguez, Jaime Pedrol, Crescencia Prado, Chelita Delgado, Iracema Dedel, o sea, pero los 6 que hicieron lo que hicieron el 1 de julio, más la mayoría de la bancada del CD y todos los panameñistas que hicieron, nos cerraron el pleno. ¿Quién nos cerró el pleno? Kathleen Levy y Raúl Hernández. Ahí sí tengo que quitar a Rubén de León porque no participó en esto, porque no estaba, pero fue estos dos. Entonces, ¿qué rendición de cuentas que tienen que darlo ante la Asamblea de acuerdo a la Constitución política cuando los mismos diputados nos votaron en contra? ¿Qué podemos hacer ahí? Y fueron los varelistas. Kathleen Levy se fue del pleno, que se la llevaron, Raúl Hernández la apoyó, la mayoría de la bancada del CD, y solamente 2 CDs nos apoyaron. Tito Afú, 3 CD, Fernando Carrillo, Tito Afú y Dalia Bernal. Mira, solamente en estos dos aspectos, entonces, dado el dime tiempo, tú, cuéntame esto. Solamente en estos dos aspectos, Alfonsito, desde el punto de vista administrativo, de la ejecución y la fiscalización por parte de los que trabajan en la AFP, la ausencia de la creación de esos relevos generacionales a lo interno del ACP, hoy está siendo tan anticuada la población que labora, la población laboral, impidiéndole a que otras personas, a que esos relevos que tú mencionaste cuando felicitábamos a la niña que se ganó el campeonato de oratoria, no se está dando en la ACP. Es verdad que los puestos son heredados. Son heredados. Que el padre se lo pasa al hijo y que al sobrino y todo eso, y que eso está prohibido. Bueno, este es el nuevo Gold Roll y el Silver Roll. Bueno, el código de ética. Y el Silver Roll y Quijano no lo quieren investigar, ojo. Pero bueno, lo de Palillito y eso para la próxima. Sí. Bueno, que le tengo cosas interesantes. Vamos a quedar pendiente el asunto del puerto de Corozal que teníamos en No, por supuesto. Pero no, es que es muy importante para nosotros. Chirro, ya se nos fue el tiempo. Chirro, es que tú quieres hablar cuando viene el bloque comercial. No, es que el tiempo es muy corto. Vienes a hablar cuando el programa está terminando. Acuérdate que tú eres el planeta Plutón. Tú eres Plutón. Tú tienes derecho a hablar cuando quieras. ¿Nos regresamos entonces aquí con Chirro? ¿Regresamos? No. Nos veremos. Muchas gracias por su sintonía. Y esperemos que estén siempre apoyándonos a nosotros, la despedida de Zulay, Chirro y Martín. Por favor, vamos, qué pifia los 80. Mira, dale. Los 80, mira, dale, Alfonso. Dale. Hemos presentado Trocha Abierta.